Estamos en el Sermón del Monte. Algunos de ustedes pues ya escucharon el Sermón del Monte de manera detallada. Me tomó 6 meses predicarlo, así que ahorita lo que estoy haciendo es un resumen básicamente de todo esto. Eddie, no sé si estamos grabando. ¿Estamos grabando? Sí. Desconecto esto. Ya. Muy bien, vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos 33 al 48. Dice de la siguiente manera, sigan conmigo la lectura. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oremos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros y nos permites abrir tu palabra con libertad para que podamos entenderla. Yo ruego personalmente que me ayudes a explicar de manera clara y apegado en su totalidad a la Escritura para que no seamos confundidos, que seamos edificados, que tu palabra sea la que guíe el mensaje y no el que está aquí parado. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahí en el bosquejo que les di, pues hay algunos puntos importantes. Número 1, como somos esta iglesia, ¿no? En que creemos en las verdades de la Reforma Protestante y creemos que es un apego más claro a lo que la Escritura enseña conforme a nuestra salvación, creemos que el pacto está subyacente, está dándole estructura a todo el texto. Este es un texto extenso y de verdad, si hubiésemos explicado verso por verso, nos hubiera llevado, les hubiera mandado un bosquejo como de 25 páginas, pero aquí solo les mandé uno de unas cuantas para que vayamos viendo. ¿Qué es el pacto? ¿Dónde está la salvación, la redención en este pasaje extenso que acabamos de leer? Jurar o prometer es la base de un pacto, ¿sí? Cuando en el Antiguo Testamento hacían un pacto, bueno, trae tu cabrito, yo traigo mi becerro, entonces yo me comprometo con vos a esto y todo lo otro, y si vos fallas, la sangre de esos animales va a ser la tuya. Si yo fallo, la sangre de esos animales va a ser la mía. ¿Ok? Entonces, ¿hacemos el trato, sí o no? Hacían el trato y juraban o hacían una promesa. ¿Sí? Digamos que los hombres entramos en pacto con Dios. No digamos, sino que así fue. Dios hizo un pacto con su creación porque es la única manera en la que se relaciona con su creación. Y cuando Dios juró o prometió salvación y ser el redentor, ¿será que lo cumplió? Claro. Y esto lo cumplió, ¿por qué? Porque nosotros los hombres fallamos en nuestra parte del trato. Algunos dicen, no, pero es que ese fue Adán y Eva, allá. Yo le digo, ayer estaba dando clase a algunos alumnos que van a entrar al instituto que yo dirijo, y yo les digo, es que algunos de ustedes creen que Adán falló y si ustedes hubiesen sido Adán, ustedes no hubiesen fallado. Yo les digo, bueno, Adán se comió una manzana, ¿verdad? Ustedes hubieran comido medio palo, ¿verdad? Porque hubiéramos fallado igual o peor que Adán.
Estamos en pacto con el Adán pecador, ¿sí? Y si no es por la gracia de Dios, ese pacto con Adán, el primero, no se rompe. Dios vino y rompió ese pacto que teníamos con el primer Adán y nos dio un pacto con el postrer Adán, con el nuevo Adán, quien es Jesucristo. Nosotros los hombres juramos en vano. Nosotros los hombres y las mujeres, más las mujeres que los hombres. Ya empezar. No, los hombres, los seres humanos fallamos. Cuando le prometimos a Dios que le íbamos a obedecer, no lo hicimos. Y eso es la descripción de Pablo en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos fallamos, todos juramos en vano. Pero Cristo hizo lo contrario, y es ahí en donde vemos la historia de la redención. Si Jesús hubiese, luego avanza el texto y dice ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Si Jesús hubiese aplicado la ley del talión, esa es la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. Si Jesús hubiese aplicado la ley del talión con nosotros, olvídense, no estaríamos aquí. Nosotros no merecíamos gracia. Si Jesús nos hubiese tratado de acuerdo a lo que merecía nuestra falta, ya estuviésemos en el infierno, condenados por la eternidad. Pero Él no aplicó la ley del talión directamente con nosotros, sino que, ¿qué hizo? Puso la otra mejilla por nuestras rebeliones, ¿sí? Finalmente nos amó, nosotros que éramos sus enemigos. Este es el punto. Aquí es donde vemos la historia de la redención en este pasaje. Nosotros éramos enemigos de Dios. Algunos creen que no, yo no era enemigo de Dios, pero tampoco era amigo del diablo. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que si no estábamos con Dios, automáticamente estábamos con el enemigo. Éramos enemigos de Dios. Merecíamos que Él nos destruyera, pero Él amó a sus enemigos. Nos amó a nosotros y puso la otra mejilla y nos arrebató de las manos del enemigo y nos trasladó al reino de su luz admirable. Allí está la historia de la redención por todos lados en este pasaje. Generalmente hacemos generalmente yo hago un recorrido exegético, ¿no? Que los idiomas originales, que esto y aquello, no nos va a dar tiempo, así que vamos directo al significado original, ¿sí? Y vamos a ir paso a paso. El Sermón del Monte, aquí, Jesús no solo está citando a Moisés. Si hiciéramos el estudio detallado, vamos a ver cuántas veces Jesús en este sermón citó a Moisés. Muchas veces. Pero aquí Jesús no solo está citando a Moisés. ¿Qué está haciendo Jesús en el Sermón del Monte? Está llegando más allá de donde Moisés llegó. De hecho, está llegando a donde Moisés no pudo llegar. Jesús en el Sermón del Monte está llegando al meollo del asunto, al propósito original de la ley. Moisés fue un exitoso pero insuficiente representante de Cristo en el Sinaí. Moisés sí recibió la ley, ¿verdad? La dio al pueblo, intentó que la cumpliese, el pueblo era más necio que una cabra y duros de cerviz y no logró cambiar el corazón del pueblo. Fueron mínimos los que Dios mismo tocó, como Josué, como Caleb. Imagínense, de 3 millones de personas, 2 entraron. Fueron los únicos que Dios mismo cambió. Moisés no pudo. Entonces aquí en el Sermón del Monte, Jesús está llegando a donde Moisés no pudo llegar, ¿sí? Aunque Moisés en algunas partes, siempre inspirado por el Espíritu Santo, dejó pautas sobre las intenciones del corazón, que no deberías de ensañarte contra tu hermano, etcétera, etcétera. Moisés nunca tuvo la capacidad de cambiar el corazón del hombre. Moisés nunca tuvo esa capacidad. El único que puede cambiar el corazón del hombre es Jesús y el poder de su evangelio. ¿Sí? Luego dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Esta frase debe ser interpretada a la luz de lo que viene. ¿Qué dice después? No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Esta es una referencia directa a Levítico 19, versículo 12. Ahí se los puse. Dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios.
yo, Jehová. Los antiguos a los que Jesús aquí se refiere son el pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? Ellos son. Y estos son los que están recibiendo el mandamiento. Al igual que en los casos anteriores que venimos tratando. ¿Qué venimos tratando en el Sermón del Monte? La ira, las intenciones, el adulterio, etcétera. Si se dan cuenta, Jesús no estaba hablando de los hechos y de los actos, sino que Jesús estaba yendo más atrás. Momento, los actos y los hechos pecaminosos, olvídate. Eso es porque ya pecaste en tus intenciones. Jesús está tratando el tema de las intenciones, donde nace la problemática. Eso es lo que Jesús viene tratando. Entonces, Jesús está lidiando aquí de nuevo, en el tema de los juramentos, con la mentalidad predominante del primer siglo. La interpretación de Shammai y Gilel. ¿Quiénes eran estos cuates? Shammai y Gilel, no, estoy bien, gracias. Shammai y Gilel eran los rabinos o los fariseos más influyentes en el primer siglo. Se cree que Gilel vivió hasta más o menos cuando Jesús tenía unos 20 años de edad. Estos dos rabinos eran dos escuelas de pensamiento, ¿sí? Shammai era un rabino que interpretaba la ley de una manera muy estricta. Y no se salen de aquí, y esto, y aquello, y castigo. Era una escuela de pensamiento que le llamaban muy conservadora. Gilel era un rabino que era más liberalón, más flexible. Y él tomaba la ley y interpretaba esto, y entonces la ley es aquí, es allá, la ley tiene esta, digamos, esta licencia. Entonces Gilel era un poco más liberal. Se cree que el apóstol Pablo era, antes de convertirse al cristianismo, era de la escuela de Gilel, ¿sí? De este rabino. Y lo que estos dos rabinos enseñaban y que habían escrito, ¿no?, extensamente sobre sus comentarios sobre la ley, esta era la agenda escolar, esta era la agenda de pensamiento enseñada en las sinagogas todos los días de reposo. Esto era lo que se enseñaba en el primer siglo, ¿sí? Jesús está lidiando con lo que la audiencia ya daba por sentado. ¿Qué daba por sentado la audiencia? Lo que estos dos rabinos enseñaban. O sea, habían 6,000 fariseos en Jerusalén y no sé cuántos más en Galilea. Pero todos estos fariseos, ¿qué enseñaban? Lo que estos dos rabinos prominentes académicos enseñaban, ¿sí? Entonces, lo que ya no se cuestionaba eran estas cosas que ahorita vamos a analizar. Lo que Shammai y Gilel decían, eso era. Por eso Jesús dice, habéis oído que fue dicho por esa gente. Y entonces la frase importante aquí es, mas yo os digo. ¿Ustedes creen que esos rabinos son la fuente de sabiduría en Israel? Yo soy el autor de la ley, dice Jesús. Lo que importa es lo que yo digo que la ley significa, no lo que Shammai y Gilel dicen. Aunque entre ambas escuelas de pensamiento, en efecto, habían diferencias, una era más autoritativa y, digamos que más conservadora que la otra. ¿Cuál era el problema? Jesús lo describe claramente en los versos 34 al 36. Jesús, al parecer, empieza a acusar a la audiencia de ¿qué? De jurar livianamente, ¿sí? De hacer voto sin recapacitar en las implicaciones. Este era el mayor problema, lo que estamos leyendo. Lo que estamos leyendo es el mayor problema. Poner como prenda algo que no les pertenecía. Ah, yo te juro por el trono de Dios que te voy a pagar. Momento. Ese era un problema. Habían dos problemas y ahorita los vamos a explicar. Es como decir, mira, te prometo que te voy a pagar y si no te pago, agarras la casa del vecino. Entonces el vecino dice, vos no puedes poner mi casa como prenda, no es tuya. Poné algo como prenda que sea tuyo. No jures por algo que vos no puedes tomar. Entonces la gente en el primer siglo juraba por el trono de Dios. Por Jerusalén te prometo que. Mira, por mi pelo te prometo que. No se podía. Las cosas que ponían como prenda, ellos no tenían dominio y propiedad sobre ellas. Ese era el problema, ¿sí? Pero el problema más grande es que
se atrevían a jurar por cosas sagradas. Ese era el problema más grande. Y no sé si ahí se los puse, pero son dos problemas. Número uno, jurar por aquello sobre lo que no tenían control ni autoridad. Y número dos, en última instancia, transgredir el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O sea, tomaban el nombre de Dios en vano y juraban. En el primer siglo juraban por Dios, juraban por el trono de Dios, juraban por Jerusalén, el monte de Dios. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, la audiencia recibe una acusación de Jesús. Ustedes, imagínense a Jesús sentado o parado, no sé, en el sermón, en el monte, y la gente allá abajo. Ustedes juran livianamente por cosas sagradas. O sea, Jesús estaba acusando a la audiencia que juraban por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, por su propia cabeza. Y Jesús da las razones por qué no debían de jurar por estas cosas. Y vamos a ver una por una, ¿sí? Jesús dice, en ninguna manera juren por el cielo, porque es el trono de Dios, dice Jesús. ¿Qué significaba en la cultura judía el trono de Dios? Bueno, el trono de Dios era el lugar que le pertenecía ¿a quién? ¿A Dios y a las criaturas? ¿A Dios y a Dios y a los reyes? ¿El trono de Dios era el lugar que le pertenecía a Dios y a alguna categoría de ángeles? No. El trono de Dios siempre ha pertenecido y siempre va a pertenecer sola y exclusivamente a Dios. Entonces, cuando un ser humano se atreve a decir, yo juro por el trono de Dios, momento, es absurdo, es tonto y es pecado, porque el trono de Dios le pertenece a él. Dios no comparte su gloria con nadie. Si la audiencia estaba jurando por el trono de Dios, estaban pecando. ¿Ok? Dice Jesús, en ninguna manera juzguen por la tierra, porque es el estrado de sus pies, el estrado de los pies de Dios. La audiencia en el Sermón del Monte había olvidado el Salmo 24, que dice, de Jehová es la tierra, su plenitud y los que en él habitan. La gente había olvidado que la tierra no les pertenecía, era el estrado de los pies del Señor. Sigue diciendo Jesús, por Jerusalén, no juren por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Aquí quiero explicar un poquito más. El Antiguo Testamento utiliza otras maneras para referirse a Jerusalén y el significado histórico de Jerusalén. Otros nombres eran la gran ciudad o la ciudad de David, Sión, el monte de Sión, ¿sí? Aunque al principio Sión era una referencia a una fortaleza, como se nos describe en los libros históricos, cuando llega David con su séquito y dice, vamos a conquistar esa fortaleza. Esa era Jerusalén, era una pequeña fortaleza encima de un monte, ¿sí? Pero conforme el tiempo avanzó, la palabra Sión o el nombre Sión fue utilizado para referirse a la ciudad, a sus cimientos. Y esta ciudad se convierte en sagrada cuando David trae el arca del pacto, la pone en Jerusalén y entonces ya no solamente el tabernáculo es santo, sino que la santidad se expande a la ciudad, porque ahí está la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Creo que les puse una cita ahí del doctor Kenneth Gentry Jr. en su libro Postmilenialismo hecho fácil. Dice, debido a su importancia en el antiguo pacto histórico, el nombre Sión gradualmente se aplica más allá del lugar histórico para incluir el monte Moria, donde Salomón construye el templo. Eventualmente cubre toda Jerusalén, incluso representando a toda la nación judía. A causa de esto, Sión se convierte en una representación del gobierno de Dios en el mundo. Entonces, cuando viene la gente y dice, te juro por Jerusalén, te prometo por Jerusalén, pongo a Jerusalén por prenda de que yo te voy a pagar. La gente estaba jurando por algo sagrado. Ese era el problema. ¿Ven la importancia de por qué Jesús está prohibiendo jurar por estas cosas? ¿Cómo iban a jurar? ¿Cómo iban a poner como prenda a Dios y su santa propiedad? No era justo.
Y Jesús culmina esta parte diciendo, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Algunos dirán, ¿cómo no? ¿No viste? Neymar pues se fue a pintar el pelo de amarillo. No, no está hablando de eso. Jesús pone esto como una ampliación de lo que dice Lucas 12:7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Según lo que Jesús estaba diciendo es que ni por su propia cabeza debían jurar, porque finalmente quien tiene el control de cada cabello que se cae de nuestra cabeza es Dios. Este es el punto. ¿Quién es el dueño de nuestra cabeza, de nuestras manos, de nuestro cuerpo? ¿Quién es el dueño? Dios. Yo no soy dueño ni siquiera de este cuerpo. Por lo tanto, yo no puedo decir, te juro por mi mano que te voy a pagar. Si no te pago, me quitas la mano. Dios en este momento dice, momento, esa mano no es tuya, es mía. Yo te hice. Así que no puedes poner por prenda ni siquiera tu propio cuerpo. Vos, te prometo que te doy este par de zapatos, mira, me los compré en la 18, me costaron 150 quetzales, te pongo por prenda. Momento, dice Dios, todo eso es mío. Yo te lo di. Así que no podés jurar, no podés poner como prenda esto, que es mío. Este humilde servidor, yo llego al final de mi estudio, llego a la conclusión de que Jesús aquí está lidiando con ¿qué? Con la ligereza. La gente estaba haciendo votos y juramentos así como por así. Va, pues, te prometo esto, te prometo aquello, va, con tal de que me des, con tal de que me pagues. La gente estaba jurando livianamente por las cosas en el primer siglo. No consideraban la seriedad de las implicaciones delante de Dios. Los dichos de sus labios los comprometían. Y cuando la gente juraba, la gente tenía que cumplir, porque Dios demandaba que la gente cumpliese con lo que había prometido. Creo que ahí les puse unas citas de D.A. Carson que escribe, Jesús insistió en cualquier cosa por la que un hombre jura está relacionada con Dios en alguna manera. Y por lo tanto, cada voto es hecho implícitamente en el nombre de Dios. Sea el cielo, la tierra, Jerusalén e incluso sus propios cabellos, todo está bajo el dominio y la propiedad de Dios. Jesús finaliza con un contraste en el versículo 37. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, ¿qué es lo que significa ese versículo 37? Bueno, significa que la palabra, el voto, la promesa o el juramento de un discípulo de Cristo no necesita poner como prenda algo. Lo que Jesús está diciendo, miren, discípulos míos, yo no les estoy diciendo que no hagan promesas. Yo no les estoy diciendo que no hagan votos. Lo que yo les estoy diciendo es, cuando ustedes hagan una promesa o un voto, no pongan nada como prenda, porque su palabra es suficiente o su palabra debiese ser suficiente. Por ejemplo, yo ya llego a la tienda aquí con el chino, en la esquina, cuando ustedes entran a la tienda del chino. ¿Qué onda, chino? ¿Qué onda? No sé. ¿Cuánto cuesta la leche? Tal. La voz. Solo cargo 15 pesos. Te faltan 5. Los pasas. Y el chino sabe que yo le voy a dar esos 5 quetzales. Vengo aquí a la casa y, Cindy, ¿tenés dinero? No. Bueno, hay que sacar. La próxima vez que salgamos, sacamos del cajero. Ahí, sacar el cajero aquí. Porque yo soy el que siempre tiene dinero aquí. Cindy es la que nunca tiene. Entonces el chino no me dice, mira, te faltan 5 pesos, va, me los pasas, pero déjame los lentes, pues, si no, sabes si me vas a pagar. El chino sabe que le voy a pagar. El chino confía en mí. El chino ya no necesita una prenda para que yo le pague. Eso es lo que Jesús está diciendo, que la palabra del discípulo tiene que ser tan veraz que no necesita una prenda de respaldo. Que cuando la gente diga, sí, Daniel prometió que iba a hacer, tranquilos.
Si Daniel lo dijo, lo va a cumplir. No duden de él. Fíjate vos que Eddie vino a decir acá que ahorita no tenía y que le arregláramos el carro y entonces que en 2 meses nos iba a pagar. Ah, tranquilo, él siempre cumple. Ese es el punto, ¿sí? Este es el punto que Jesús está diciendo. Hagan promesas, no hay clavo. Pero ustedes no necesitan poner prenda. Porque lo que ustedes prometen, lo cumplen porque son mis discípulos. Y si ustedes no lo cumplen, entonces no lo son. Así de sencillo. ¿Sí? Ese es el punto. Que las palabras del discípulo sean suficientes. El punto de quienes les escuchen jurar, no necesiten una prenda. Que sus palabras, este es el punto del discípulo, que sus palabras jamás sean puestas en duda. Si prometen algo, háganlo, cumplan. Y si en algún sentido les piden una prenda, porque no confían en ustedes, examinen por qué no confían en ustedes. ¿Qué han hecho en el pasado que la gente duda de ustedes? Hay que empezar a trabajar en recuperar esa confianza. Sigue diciendo D.A. Carson que el propósito contextual de este pasaje es enfatizar la verdadera dirección en la cual el Antiguo Testamento apunta. Esta es la veracidad, la importancia de la veracidad. Lo importante que es que las palabras del discípulo sean veraces. Otro escritor, comentarista, Myron Ausburger, escribe que el discípulo se supone ser honesto y confiable, haciendo los juramentos innecesarios. Si el discípulo de Jesús no era capaz de cumplir con su palabra, si no era tenido por verdadero y confiable, por demás era que abriese su boca, porque todo lo que saliera de ella procedía de mal, o como dicen otras versiones, procede del maligno directamente, de Satanás. Vamos al versículo 38. La ley del ojo por ojo, diente por diente, simplemente es la mejor manera de explicar el principio o el concepto que está debajo de esa frase. Todo el mundo se sabe. Si yo te digo ojo por, y la gente, ojo, diente por diente. Todo el mundo sabe esa frase. Pero ¿cuál es el concepto debajo de esa frase? Esa frase es el eslogan, pero el eslogan de un concepto más grande. El concepto de la restitución. Eso es lo que Jesús está tratando aquí. Ahí les puse una cita del gran escritor R.J. Rushdoony en su primer volumen de la Institución de la Ley Bíblica, página 305, por lo menos en la versión que yo tengo en PDF. El principio de restitución es básico en la ley bíblica. Aparece con especial prominencia en las leyes debajo del 6º y del 8º mandamiento, pero es básico para el propósito de toda la ley. El concepto del ojo por ojo, diente por diente, no es acerca de la represalia o venganza, sino acerca de la restitución. Miren, la venganza es pecaminosa cuando la tomamos en nuestras manos, porque la venganza pertenece a Dios. Es una gran diferencia querer vengarme a exigir restitución. Y la restitución es justa. Mira, me quebraste mi guitarra, restituímela. Otra cosa es, mira, me quebraste mi guitarra, vení para acá, lo que queda de la guitarra te la quiebro en la cabeza. Eso es diferente. Eso es vengarme, ¿ok? No, la restitución es justo exigir una restitución. Y al contrario, de hecho, este es el énfasis primario. Lo que yo le arruiné, lo que yo le falté a alguien, mi responsabilidad es restituirle. Cuando yo entendí esto hace mucho tiempo, ¿no? Y me lo explicaban, yo empecé a buscar entre mi teléfono, ¿a quién le debo? ¿Sí? Y de hecho hice unas 2 o 3 restituciones, ¿verdad? Híjole, de verdad, yo debo esto. Ahorita que me acuerdo, no me acuerdo, le debo a alguien más, le voy a pagar. En cuanto a las penas y sanciones, aquí estamos hablando en el ámbito civil, ¿no? En el ámbito civil, este principio dictaba y sigue dictando, más que venganza, el ofensor debe restituir lo que hizo, pero ojo con esto, en una exacta y justa medida. Dice Joel McDurmon, un escritor también de los reconstruccionistas, que el concepto del ojo por ojo y diente por diente es la base de toda la ley civil occidental.
En nuestros países, en este hemisferio occidental, básicamente la ley civil está construida sobre este simple concepto. Fallaste, restituye. O sea, la ley está en teoría construida sobre eso, porque lamentablemente hoy nuestros gobernantes no lo cumplen, ¿verdad? Pero ahora quiero llevarlos también a la gracia demostrada en este punto. Porque cuando alguien falla, el ojo por ojo y diente por diente, lo que establece es que lo que tiene que restituir tiene que ser en la medida de lo que falló. Entonces, si yo le hice daño a alguien, cuando yo voy a ser castigado en la medida de mi falta. Cuando alguien me castiga en una medida más grande de lo que fallé, entonces ya se me comete una injusticia. ¿Okay? A mí me gusta ver estos shows de abogados y se ponen a negociar y que van ante la corte y esto y lo otro, ¿no? Y allá, pues, en Estados Unidos, el tema de las armas, no es un asunto prohibido, lamentablemente está regulado, pero digamos que las armas allá en Estados Unidos es más fácil portarlas, no es una sociedad que está acostumbrada a que la gran mayoría de gente porta armas, ¿sí? Más si uno va a Texas y esos lugares, ¿verdad? Hasta los niños andan con armas, creo yo, ¿verdad? Pero en las ciudades que ya se están volviendo más liberales y demócratas, como Los Ángeles, Nueva York, etcétera, esta agenda se está imponiendo en contra de las armas, ¿verdad? Y una casa que vende armas, un lugar que vende armas, pues estaba vendiendo armas como es parte de su negocio y pues un delincuente llegó no a la tienda, sino que obtuvo un arma de alguna manera y cometió un crimen, mató a alguien. Y se llegó a enterar que esa arma era vendida en ese lugar. O sea, ellos no le vendieron al delincuente, el delincuente la consiguió de otra manera. Entonces, las personas que fueron afectadas por el uso de esa arma, por el mal uso de esa arma, pagaron una publicidad de esas que uno mira en la carretera, gigantes, ¿no? Difamando a la tienda de armas. Entonces, los abogados de la tienda de armas dijeron, miren, nosotros vendimos las armas y ustedes pueden ver los registros que le vendimos a las personas que tienen derecho a portar armas, que tienen licencia. Nosotros no le vendemos a criminales. En algún sentido ellos ganaron el juicio, ¿no? Porque les estaban haciendo una mala publicidad y la casa de armas no tenía la culpa, ¿ya? Pero el juez estaba a favor de las víctimas. Entonces le dije, sí, tienen razón. Entonces la casa de armas dijo, exigimos que quiten la mala publicidad, porque nosotros no tenemos la culpa. Entonces el juez dice, lo que voy a hacer es que a las víctimas, a las personas que están demandando a la tienda de armas, les voy a imponer una multa por cada día que esa publicidad esté puesta allí. Yo no les voy a, el juez, miren qué mal el juez no les dijo, bajen la publicidad, no, les dijo, si ustedes siguen con esa publicidad ahí, los voy a multar. Entonces, las personas dijeron, bueno, vamos a tener que quitar la publicidad. Pero el juez vino y dice, por cada día que esa publicidad esté puesta ahí, difamando a la tienda de armas, les voy a poner 20 centavos de multa. Entonces, la gente dejó la publicidad ahí y pagó la multa de 20 centavos todos los días. El juez le dio la razón a la tienda de armas, pero el castigo que impuso no fue justo, porque favoreció a las otras personas. Entonces el juez dijo, yo resolví bien, yo multé, pero el problema es que no multó ojo por ojo y diente por diente. ¿Ya? Multó teléfono por ojo, ¿verdad? O sea, multó mal, aplicó mal la justicia, no aplicó el castigo de acuerdo a la falta, sino que el castigo se quedó corto y de hecho muy corto. Entonces el criminal que sigue, que dice, bueno, como esa es la pena,
me la aguanto y sigo haciendo el mal. Díganme si no, eso es lo que sucede en nuestra Guatemala y en la mayoría de nuestros países. Robó, váyase de vacaciones. Allá le damos comida gratis. En la Biblia no vemos una cárcel por el ladrón. En la Biblia lo que vemos es que el ladrón debe restituir lo que se robó. ¿Y esto aplica para qué? Yo como padre, por ejemplo, cuando voy a aplicar un castigo a mi hijo, lo tengo que hacer de acuerdo a la falta. No le puedo aplicar un castigo menor a lo que comete. Yo como jefe, cuando un empleado comete una falta, le voy a aplicar un castigo de acuerdo a su falta. No menor ni mayor. Si lo que hizo no merece que yo lo despida y de todas maneras lo despido, no estoy aplicando el ojo por ojo y el diente por diente. Estoy aplicando y estoy siendo más severo de lo que debería. Es por eso tan importante entender lo que Jesús está diciendo. Veamos la gracia detrás de este concepto. Tenemos que empatar el castigo con la falta. Si Jesús no está aboliendo esto, entonces ¿a qué se refiere? El escritor Peter Leithart escribe de manera magistral en su libro Los Cuatro, un estudio de los evangelios, en la página 143. Aquí vamos a hablar de que aquel que te pega en la mejilla, ¿sí? Dice Peter Leithart, no, Jesús no está describiendo una situación en la cual nuestras vidas estén en peligro. Él no está hablando sobre un adversario que viene en contra nuestra con fuerza letal. La ley hace provisión para la defensa personal y la defensa de tu casa, familia y propiedad si alguien está intentando entrar en ella. Jesús no está eliminando eso. Él está hablando acerca de la honra y la deshonra, sobre el insulto y la vergüenza. Si yo recibo una bofetada en la mejilla derecha, quien me abofeteó lo hizo con la mano izquierda o con la parte externa de su mano derecha. De cualquier manera, es insultante. En Israel, la mano izquierda era destinada para el trabajo sucio, para limpiar el baño y cosas como esa. Así que el ser abofeteado con la mano izquierda es un insulto. Pero una bofetada con la mano derecha, en la mejilla derecha con la mano derecha, es una bofetada de revés, es decir, una bofetada insultante, más que un peligro para la vida y los miembros. La persona que te abofeteaba con la mano derecha te estaba tratando como un esclavo, como un subordinado. Esta persona no te estaba tratando como un igual, te estaba barriendo como se barre una pulga. Cuando alguien te pegue en la mejilla derecha, pon la otra. ¿Cómo así? Es decir, a ver, ¿alguien quiere pasar? Vamos a hacer una prueba. Como el peterete y el chompi, ¿verdad? Venga para acá. Hasta lo vamos a peinar, se lo prometo. No puedes pasar, Luis, no tienes pelo. Es decir, si alguien me pega a mí en la mejilla derecha, es porque me pegó con su izquierda, ¿no? O me pegó con la parte externa de su mano derecha. ¿Sí? Jesús dice, si alguien te da, ponle también la otra. ¿Cómo así, no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, el contexto, lo que Jesús está hablando acá, es que cuando alguien le pegaba a alguien en la mejilla, es que lo estaba insultando. Es decir, alguien le estaba haciendo de menos a esa persona. No estaba buscando matarlo. No estaba buscando asesinarlo. Sino que simplemente le estaba faltando al respeto. ¿Cuál era el problema acá? La gente se sentía tan insultada que entonces aplicaba la ley del talión y decía, me abofeteó, me quería matar. Entonces yo también me tengo derecho a defenderme. Jesús dice, no, eso no es lo que está pasando acá. ¿Sí? Las personas en Israel tomaban un insulto y una deshonra y hacían un escándalo, ¿verdad? Al punto de apelar a la ley del talión. El insulto los ofendía a tal punto que la gente deseaba venganza. Eso era un uso totalmente inapropiado de la ley. Y los primeros que lo hacían, adivinen quiénes eran.
los fariseos. Ellos usaban mal la ley. La ley ni siquiera hablaba de venganza. La ley hablaba de restitución. Entonces miren cómo la gente estaba haciendo un chirmol de esto. La gente decía, me abofeteó, merezco vengarme. No, Jesús está diciendo, la ley del talión es un asunto diferente. Aquí si alguien te pegó en la mejilla es porque te está faltando el respeto. En vez de vengarte, ponele la otra para que vea que no te dolió lo que te dijo. La ley estaba hablando de restitución, no de venganza. Por lo tanto, con esta explicación volvamos a leer las palabras de Jesús. Jesús dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Esto es, no seas hostil con el que es perverso. La gente recibía el insulto y la gente quería actuar hostilmente para vengarse, porque habían manoseado su honor. Entonces Jesús da la solución. Dice, antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Lo que ya explicamos, soportar el insulto, no vengarte. Y si en algún momento el ofensor merece venganza, tu trabajo es dejársela a Dios. No es tu función vengarte. ¿Sabes por qué no es tu función vengarte? Porque cuando yo me quiero vengar, estoy tomando el lugar de Dios y entonces el pecador ya es otro, soy yo. Si alguien me insulta, bueno, lo bendigo, le pongo la otra mejilla. Para que me insulte todo lo que quiera y le duele, ¿saben por qué? Porque se da cuenta que el insulto no nos duele. Sigue diciendo Jesús, y al que quiera ponerte pleito, esto es al que quiera llevarte ante el juez o la corte a un juicio y quiera quitarte la túnica, esto es la ropa interior, no la ropa interior que nosotros usamos hoy, sino que la gente usaba su túnica y encima usaba una capa. Entonces Jesús dice, al que te quiera quitar la túnica, es decir, la ropa, dale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Y yo le explicaba hace unos domingos el contexto. Cuando los soldados romanos tenían que hacer un, ¿cómo se llama? Los soldados romanos tenían que cargar ciertas cosas para el ejército, ¿no? Entonces venían los soldados y le decían al pueblo de Israel, hey, tú, israelita, ve y lleva mi carga. Y entonces el soldado romano daba su carga al israelita. El israelita tenía que parar de trabajar, llevar la carga del soldado, y la ley le permitía al soldado obligar al israelita a cargar cierta distancia, digamos una milla. Y entonces venía el israelita y decía, bueno, señor soldado, ahí está su carga, ya cumplí con la ley, adiós, y se iba. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, si el soldado romano viene y te dice, carga mi carga, llévala, y dice, bueno soldado, ya cumplí, ¿quieres que la lleve una más? ¡Ah! El soldado lo que hacía era jugar con el orgullo del israelita, pero el israelita decía, no me duele tu insulto, ¿quieres que lleve una milla más tu carga? Y esas actitudes destruían totalmente al ofensor. Jesús sigue diciendo, al que te pida, dale, y al que quiera tomar prestado de ti, dale, y no se lo rehuses. Obviamente esto es aquello que yo puedo dar, ¿no? Porque si viene alguien y me dice, mira, dame, yo no tengo, y yo le doy, pero no le voy a quitar a mi familia por darle a otro. Mira, esto es lo que te puedo dar. Porque no le voy a quitar a mis hijos lo que yo te voy a dar. Jesús restituyó al Padre lo que nuestro pecado hizo, ojo por ojo y diente por diente. Jesús, miren, lo que aquí Jesús está diciendo es, discípulos míos, sufran en una mínima expresión, en una mínima cantidad, lo que yo sufrí por ustedes. Lo que ustedes le hicieron a Dios es mucho más que lo que otros les están haciendo a ustedes. ¿Ustedes creen que los insultos de los romanos son una ofensa grande? Ustedes no saben la ofensa que ustedes le hicieron al Padre. Y ni siquiera el Padre se las está cobrando. Yo la estoy pagando por ustedes.
Entonces Jesús le dice a sus discípulos, sufran un poquito de lo mucho que yo sufrí por ustedes. Para nosotros como discípulos discípulos de Cristo, se resume en el siguiente funcionamiento. Si somos ofensores, restituyamos, devolvamos lo que faltamos. Y si somos los ofendidos, extendamos gracia y misericordia. Miren, esto no se lo podemos pedir al no creyente. ¿Saben por qué? Porque el no creyente va a decir, ¿cómo así? Yo sí tengo que devolver cuando hice daño, pero cuando me hicieron daño a mí no lo tengo que cobrar. ¡Qué de asompopo! Dice el no creyente. Pero nosotros, que nuestro corazón ha cambiado, se supone, debemos de estar dispuestos. ¿Es difícil? Es difícil, pero es posible y hay que hacerlo. Vamos terminando. Versículo 43, el amor al prójimo no estaba puesto en duda. La gente amaba a su prójimo. A sus cuates, los amaban pues. Y a los que les caían bien, pues les hacían bien, ¿no? Ahora, ¿por qué Jesús dice, oísteis que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo? Porque esta era la parte que el pueblo había interpretado mal. La audiencia no interpretaba esto bien en el primer siglo. El verso al que hace referencia es que es en la literatura del Antiguo Testamento. Ahí se los puse, el Salmo 139, versículos 21 al 22. Dice, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Otra versión traduce, los aborrezco con odio perfecto, dice el salmista. Entonces la gente dice, el Antiguo Testamento me da licencia para aborrecer, para odiar a mi enemigo. Y si el Salmo lo está diciendo, yo tengo de parte de Dios el permiso de aborrecer a mi enemigo, de odiarlo. Y dice que lo debo odiar perfectamente. Entonces la gente decía, lo voy a odiar con odio jarocho. Lo voy a odiar. Esto es lo que llamamos, esto que acabamos de leer, es un pasaje imprecatorio. ¿Qué significa imprecatorio? Imprecatorio significa que es una rogativa, una súplica para que Dios derrame su castigo y su justicia. Es algo muy diferente yo desear que Dios haga justicia a que yo me quiera vengar. Es diferente. Lo mejor que le puede pasar a mi enemigo es que Dios sea justo. ¿Ok? Lo mejor que le puede pasar a nuestros enemigos es que Dios sea justo. La gente quiere tomar venganza por sus propias manos, pero cuando Dios derrama su justicia sobre los enemigos, esa justicia es más severa que nuestra venganza. Miren, pregunta, ¿aquí hay una contradicción? No. ¿Acaso odiar no es un pecado? Claro. Yo no tengo que odiar, yo soy cristiano, yo no puedo tener odio en mi corazón, porque entonces estoy pecando. Ahora, síganme en este razonamiento. Pregunto, ¿Dios odia el pecado? ¿Sí? Dios aborrece el pecado. Pregunto, ¿peca Dios al manifestar ese odio? ¿No? Entonces lo que estamos viendo aquí es esto. El odio debe ser perfecto en el sentido de odiar la injusticia, odiar la maldad. Ahora, se los voy a poner más difícil. Es mentira cuando la gente dice, Dios odia el pecado del pecador, pero ama al pecador. Mentira. Eso no está en la Biblia. La Biblia nos enseña que Dios odia al pecador y a su pecado. ¿O acaso Dios agarra al pecador y le dice, ok, pecador, voy a agarrar tu odio y lo voy a tirar al infierno y a vos te voy a dejar? No, Dios agarra al pecador y su pecado y los echa en el infierno porque aborrece el pecado. Entonces, cuando Dios manifiesta ese odio, Dios no está pecando. Dios está siendo justo. Y esto es lo que nos toca a nosotros. Aborrecer el pecado. Aborrecer la injusticia. Recuerden que no hay neutralidad. La gente no se queda en el limbo.
Por eso es que hubo un papa, creo que fue Joseph Ratzinger, el que cerró el limbo de los católicos, ¿verdad? Que decía que los bebés que morían, pues estaban en el limbo. No estaban ni en el cielo ni en el infierno, sino que estaban en la mitad. Entonces el papa dice, no, hay que cerrarlo, no está en la Biblia, ¿va? Por lo menos ahí cerraron algo los católicos, pero no hay neutralidad, no hay neutralidad. O sea, o es en la condenación o es en la salvación. Dios actúa de manera absoluta. Con los pecadores actúa de manera iracunda y los condena. Y aquellos que son salvos y redimidos, los perdona, los bendice y les da bienaventuranzas por la eternidad. Es así de simple. No hay algo en el medio. Aquí es donde vamos dándole correcta interpretación a las palabras de Jesús. El odiar a alguien no significa automáticamente actuar hostilmente. Si yo odio algo de alguien o yo odio a alguien, ese odio lo puedo manifestar de acuerdo a la escritura, no de acuerdo a lo que mi corazón pecaminoso desea. Miren, ¿qué hubiese pasado con nosotros si Dios actúa de manera absoluta y iracunda con nosotros? Nosotros éramos pecadores y en algún sentido lo seguimos siendo. Si Dios actúa hostilmente en contra de nosotros, adivinen qué, ¿dónde estaríamos? En el infierno estaríamos ya. Pero al contrario, ¿cómo trató Dios a sus enemigos? Los amó, nos trató bien, nos extendió gracia y misericordia. No es que nos haya dado pan, se hizo el pan del cielo para entregarse por nosotros. No es que nos haya dado un poco de agua, no, se hizo esa agua viva que le dijo a la mujer en el pozo. Miren, ¿cuál es nuestro estándar? El carácter y la naturaleza de Dios. Así como Dios actúa, así debemos actuar nosotros. Eso es muy difícil. Y por eso venimos los domingos a aprender esto, a saber cómo actuar. La escritura, hemos de interpretar esto. El odio no solo puede, sino que debe ser perfecto. Miren, y ese odio es perfecto cuando lo manifestamos de acuerdo a lo que la escritura nos manda. Así como Dios da la ley junto con el castigo, asimismo nos demanda amar y manifestar ese amor. Cuando nos demanda Dios odiar, nos demanda cómo manifestar ese odio. ¿Qué estaba sucediendo con la audiencia en el Sermón del Monte? Ellos amaban a su prójimo, ¿sí? A los que les caían bien, buena onda, te regalo, te ayudo, venite, esto y lo otro. Y a los que les caían mal, no, esos fuera. No, hay que aborrecerlos, porque así dice el Antiguo Testamento. No, esto es lo que Jesús estaba diciendo. Jesús no está diciendo a la audiencia, cesen de odiar. Ustedes deben de odiar el pecado. Sigan odiando al pecador, sigan aborreciendo al enemigo. La diferencia es cómo van a aborrecer al enemigo. Jesús le estaba recordando a la audiencia que a los enemigos de Dios había que odiarlos con perfección. Pero ese odio debe manifestarse de acuerdo a los términos de la escritura. Y ahí les puse un texto más, Proverbios 25, versículos 21 y 22. Y esta es la resolución de ese punto. ¿Qué dice Proverbios 25, versículos 21 al 22? Si el que te aborrece tuviere hambre, ¿qué hay que hacer? Meterle una patada, meterle la lanza para que deje de sufrir de hambre, pegarle un balazo. No, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Entonces Jesús dice, miren, van a odiar. Pero ¿cómo van a odiar? Cuando su enemigo venga y tenga necesidad, ayúdenle. ¿Saben ustedes que Dios destruye a sus enemigos de dos maneras? Número uno, de la forma tradicional, matándolos, condenándolos al infierno. Son sus enemigos, merecen el infierno. Pero hay otra manera en la que Dios destruye a sus enemigos. El teólogo Douglas Wilson, pastor de una iglesia allá en Moscow, Idaho, dice, la otra manera en la que Dios destruye a sus enemigos es
convirtiéndolos en sus hijos. Y esa es la manera en la que a nosotros nos destruyó. Yo fui destruido cuando fui salvo, porque me atrajo y me transformó de ser su enemigo a ser su hijo. Qué buena destrucción, ¿va? Fue una destrucción. Y esa es la manera en la que se nos manda a nosotros tratar a nuestros enemigos. Jesús estaba recordándole a su audiencia cómo responder contra el enemigo. Jesús agrega a esto cosas en extremo importantes, porque en las siguientes palabras Jesús expone la lógica de su reino. ¿Cómo funciona este reino? Dice, porque si ustedes aman a los que les aman, ¿qué recompensa tendréis? Miren, yo pregunto, ¿qué recompensa tengo si amo a mi hijo? ¿Qué recompensa tengo si amo a mi esposa? ¿Qué recompensa tengo si amo a los que me caen bien? ¿Acaso no hacen eso también los pecadores? ¿Acaso eso no lo hacen también los gentiles? No. La gloria del reino de Dios se manifiesta cuando los hijos del reino aman a sus enemigos. Por eso cuando publiqué el anuncio para la prédica de hoy, es amad a vuestros enemigos y un montón de cosas más. Jesús estaba poniendo en una categoría diferente a sus discípulos. Porque aquellos que no son creyentes ayudan a sus cuates, ayudan a sus hijos. Los que no son creyentes ayudan a las viejitas a cruzar la calle, recogen basura. Los que no son creyentes hacen esas cosas. Y si nosotros hacemos lo mismo que ellos, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. ¿En qué nos diferenciamos? En que el no creyente cuando tiene un enemigo lo odia. Yo, cuando tengo un enemigo, lo amo. ¿Saben por qué? Porque cuando yo fui enemigo de Dios, recibí amor. No recibí castigo. Jesús está diciendo, los publicanos y los gentiles tienen su propio Dios y su propia manera de lidiar con sus amigos y sus enemigos. Los discípulos van a lidiar con sus enemigos como yo, su Dios, lo hice con ustedes. Y si no me paran, sigo hablando. Así que pongámonos de pie, por favor. Vamos a cantar nuestra doxología ahí en el documento que les envié. Y luego de eso la benedicción. Cantemos. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabad. Amén. Padre Celestial, en esta mañana, yo como ministro ordenado en esta congregación, extiendo mis manos sobre aquellos que están aquí con nosotros reunidos y aquellos que no pudieron venir. Recuerdo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te ruego que los recuerdes en tu santa voluntad y en tu santa providencia y los sostengas en todos sus quehaceres familiares, también de trabajo, que los ayudes en todo lo que tienen que hacer, Señor. Que los bendigas, que los prosperes y que la próxima vez que nos reunamos podamos contar de las maravillas de tu gracia y de tu misericordia, que nos bendijiste, que nos hiciste mejores cristianos y mejores discípulos tuyos. Yo oro también para que cada uno de los que estamos aquí podamos abrir nuestra boca y que podamos testificar, que podamos evangelizar, que directamente podamos buscar a aquellos que no te conocen, a aquellos que sabemos que están en pecado y que sobre ellos pesa una pena de muerte eterna. Rogamos que nos ayudes a evangelizar, a testificar y que esta congregación traiga aún más no creyentes a tus pies. Todo esto te lo pedimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasen una buena tarde. Nos vemos. Los que están en casa, Dios les bendiga. Nos vemos.